Hay narcogobiernos en Latinoamérica. Lo es el de Maduro en Venezuela, lo es el de Petro en Colombia, lo era el de Rafael Correa en Ecuador. Si por narcogobierno entendemos a un presidente de la República controlado por el crimen organizado, no hay evidencias como decir que Trump es un agente encubierto ruso. Hay señales, sí, pero nada que nos asegure que existe esa cadena de mando. El de Nicolás Maduro es lo más cercano a un narcogobierno, sin embargo el dictador venezolano no tiene un jefe oculto en las sombras, sino socios de los cuales él mismo se beneficia. No es que le den órdenes, igual que Daniel Ortega en Nicaragua. Son países refugio de narcos donde pueden actuar libremente. México y Colombia son diferentes. Hay un elemento ideológico. Los dos presidentes son izquierdistas de toda la vida, ex simpatizantes de la guerrilla, como recién lo recordó el propio presidente colombiano Gustavo Petro. En consecuencia, para ellos, como para muchos izquierdistas en Latinoamérica, el crimen en general y el narcotráfico en particular son problemas sociales. Lo malo de esta concepción izquierdista del origen social del crimen es que desestima que las personas con rifles, las que cobran a los agricultores, las que obligan a otros a distribuir, las que ponen la droga en las mulas, las que cobran el dinero, no están en ese negocio porque no tengan para comer o porque no hayan recibido una beca universitaria. Están en ese negocio porque es más rentable y más fácil trabajar para un cártel. No son criminales por necesidad, son criminales por ambición. Petro quiere sustituir los cultivos de coca por cafetales, pero no funciona y no ha funcionado antes porque deja más dinero la coca y porque los criminales no permiten a los agricultores desviarse del negocio. Y la paz total que Petro buscaba con grupos guerrilleros colombianos ha demostrado ser hasta ahora un fracaso, porque supone que las personas que han hecho de la violencia un estilo de vida pueden estar interesadas en la paz en primer lugar. México tiene una estrategia similar. Este es el segundo gobierno consecutivo que aplica la política de abrazos no balazos. Así le denominó el presidente mexicano anterior, Andrés Manuel López Obrador, a la idea de concebir a los narcotraficantes como gente del pueblo, y por lo tanto a quien no había que perseguir activamente. Y si bien Claudia Sheinbaum no es su antecesor, ella misma dice que no habrá un cambio de estrategia. Además sabe que las consecuencias de alterar el equilibrio de fuerzas entre los cárteles resulta en la guerra abierta entre esos grupos. Una guerra que los gobiernos mexicanos de los últimos 20 años han sido incapaces de detener cuando se presenta. Como se presentó cuando el gobierno de Estados Unidos arrestó a El Mayo Zambada el año pasado, el líder histórico del cártel de Sinaloa, que fungía como padrino, juez y árbitro entre políticos, empresarios y criminales en Sinaloa, un estado conocido por su arraigada tradición de colaboración con los narcotraficantes. Son Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum y su antecesor López Obrador, narcopresidentes, por haber permitido a los grupos criminales controlar zonas enteras de sus países para evitar una guerra abierta con ellos? No, pero es evidente que prefieren ceder el control de zonas de sus países a cambio de que estos criminales les causen problemas. Y a veces cuando vivimos en lugares apartados de estas zonas, podemos olvidar de que el hecho de que no sean actos espectaculares de violencia los que se presentan, no significa que las cosas estén bien. Recién fue encontrado en México un rancho con cientos de prendas de ropa abandonadas, huesos humanos y testimonios de algunas personas que dicen que en el lugar operaba un centro de exterminio. Las autoridades desestiman estos testimonios y dicen que hay una campaña orquestada por la derecha, mientras que los medios e influencers oficialistas dicen que el lugar era una simple zona de entrenamiento criminal. Lo que es un hecho es que México tiene regiones en su país que están en paz solo porque nadie molesta a los criminales. Pero ellos, sin hacer mucho ruido, siguen dañando a la población. La cifra oficial es que se han encontrado 5.600 fosas clandestinas en México. Eso se sabía hasta mayo de 2023, ya no lo sabemos ahora cuántas más se han sumado desde entonces, porque el gobierno mexicano dejó de hacer públicas las estadísticas. No han sido un escándalo esas fosas, esos centros criminales, porque no había poderosas fotos y videos de ropa sin dueño, y testimonios como los hay ahora de los horrores cometidos en estos lugares. La suavidad con la que la izquierda latinoamericana atiende el narcotráfico puede fácilmente ser confundida con complicidad. No son, sin embargo, todavía la mayoría narcogobiernos. Puedo entender el interés de los opositores en México, Colombia y Venezuela para hacer esta asociación, con la esperanza de que Donald Trump haga algo contra esos regímenes. Pero como le he dicho en análisis anteriores, dudo que lo haga. No cree ganar nada con tumbar a un izquierdista latinoamericano, o con impulsar a uno que le sea afín y se tome más en serio el combate al crimen organizado, como Daniel Noboa en Ecuador.
Si Donald Trump lanza un ataque militar a México en contra de los cárteles, lo cual sí es probable, no será porque Sheinbaum sea de izquierda o porque crea, como lo declaró, que el gobierno mexicano está asociado al narco, sino porque creerá que le conviene como medida espectacular que lo muestre duro ante sus votantes, quizá una medida cercana a las elecciones intermedias de 2026. ¿Quiere la derecha latinoamericana llamar la atención de la derecha estadounidense? No lo lograrán con campañas en redes. Necesitan a un Javier Milei o a un Nayib Bukele. Tengan ese tipo de candidatos y los Elon Musk y los Tucker Carlson llegarán por sí solos a tocarles la puerta. Más tarde hoy en mi página de Patreon, solo para miembros en esa plataforma, ¿puede la derecha latinoamericana erradicar el narcotráfico como no lo ha logrado la izquierda? ¿Puede el ejemplo de Nayib Bukele aplicarse en Colombia, en México, en Ecuador? ¿No ha funcionado la mano dura solo porque no es lo suficientemente dura? Lo exploraremos en ese video. Gracias por seguirme.